¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Aérea, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y quien les habla, Ada Noemí Zagaglia, General Director, sí, aquí está escrito en inglés, directora general de esta casa, les da la bienvenida a este programa espectacular dentro de la Cumbre de la Paz. Sí, ya empezamos con la cumbre el día de hoy, es el principio de esta gran cumbre. Y bueno, el miércoles tenemos taller, hitos de la literatura, pero el jueves vamos a hacer un especial, sí, un especial sobre la paz. Vamos a hablar de la paz, vamos a hablar de todos los símbolos de la paz, no solo la paloma, no solo en la escritura, sino también en el arte. Vamos a hablar en todo lo que significan símbolos de la paz. Vamos a hablar de tratados, todo sobre la paz. El jueves, entonces, programa especial, todo sobre la paz. Además, recuerden que se conmemora luego Hiroshima para que no ocurra nunca más el 8 de agosto. Así que recuerden que el sábado 8 de agosto vamos a tener el especial, sobre todo sobre Hiroshima y sobre todos los que ayudaron para bueno, y los que siguen ayudando, por supuesto, para que esto no ocurra nuevamente, realmente. Tremendo. Bueno, me mandaron imágenes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a la audiencia? Bienvenidas también a todos los que se encuentran en la audiencia, a nuestros sponsors y por supuesto a nuestros invitados, porque tenemos a Susana Angélica Orden desde Argentina, a Pilar Belli Hospital. Sí, abuela, entramos más tarde, ¿verdad? No me rete. Y también está Revito, claro que sí, está con su mamá aquí saludando también a la audiencia. Está Enriqueta Esther Matelicani desde Argentina. También está Sergio Javier Rodas desde Argentina. Y vuestra embajadora Calista Gabriel Siquín, que está representándonos en todos lados, presentando su libro. Es famosa nuestra embajadora cultural de Casa Ella. Y además, todos los presentes son personajes importantísimos en 47 contra el asalto clandestino, que está arrasando. Y ustedes los tienen aquí, son personajes reales. Además pueden ver sus escritos, han escrito desde cuentos, poemas, sonetos, de todo, y lo van a encontrar acá en 47 contra el asalto clandestino. Es una novela, un thriller, un paso al mejor estilo de Agatha Christie, así que no se lo pierdan. Y pueden adquirirlo por Amazon y además está en ebook y también en papel. Así que a no perdérselo. Y les cuento que esta semana va a salir ya mi libro de licencias poéticas que todo escritor debe conocer. Además se llama Licencias Poéticas para Escribir, para leer y para entender cuando nosotros escribimos, qué tipo de licencia usamos los escritores. Así que no se lo pierdan. Les cuento que nada menos que el programa de hoy es muy especial. Es muy especial porque vamos a hablar de los héroes de la paz, los héroes del silencio, muchas veces. El hálito de los héroes que salvan un mundo en cenizas, muchas veces, cuando hay fuego, cuando hay agua. Porque la paz no es la ausencia de ruido, es la presencia activa de la justicia y la empatía en el corazón de los desamparados. Vamos a hablar entonces un poquito de ese rumor de la paz en la trinchera del anonimato. ¿Qué les parece? Les propongo esto. La historia universal suele escribirse con la tinta de las grandes batallas y los nombres grabados en mármol frío. Sin embargo, el verdadero tejido que evita que la humanidad se deshaga en sus propios brazos está hecho de hilos invisibles. Y ahora van a ver por qué digo esto. Porque son las manos de hombres y mujeres cuyos nombres a veces apenas se susurran o salen en los periódicos, pero cuyas acciones detienen los engranajes de la tragedia total.
Caminan por los márgenes de los mapas geopolíticos, desarmados, armados únicamente con una obstinada pasión de cuidar al otro. Mientras las potencias firman tratados en salones de roble y cristal, la paz real se siembra en el lodo, se defiende en rincones olvidados del planeta, donde el aire huele a pólvora o a tierra seca. La resistencia civil no violenta y el rescate humanitario se han convertido en la última línea de defensa de nuestra especie. El Norwegian Nobel Committee, significa el Comité Nobel de Noruega, afirma que la democracia es una condición previa a la paz, recordando al mundo que la libertad y la concordia no son estados naturales, sino conquistas cotidianas impulsadas por la valentía ciudadana. Recuerden, la democracia, como dicen ellos, es una condición previa a la paz. Las coordenadas del Corán, de las calles al silencio del océano. El heroísmo no requiere una plataforma global, pero cuando el mundo mira de cerca, descubre faros de luz inmensos. En América Latina, por ejemplo, la lucha por los derechos civiles ha cobrado rostros de una templanza conmovedora. Un ejemplo histórico de coraje civil se vio reflejado cuando el Comité Nobel otorgó el gran galardón de la paz a la líder venezolana María Corina Machado, destacando su resistencia pacífica en contextos de extrema presión política. Ella acepta el premio como reconocimiento a los millones de venezolanos que arriesgaron todo, absolutamente todo, por la libertad, la justicia y la paz, demostrando que los verdaderos laureles pertenecen a las multitudes que marchan sin voz, pero con convicción. Sin embargo, hay dimensiones del peligro donde el anonimato es total y el destino del planeta se decide en un segundo de lucidez. La historia nos traslada, por ejemplo, a la claustrofobia de un submarino soviético del año 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba. Valentín Savitsky, que muchos no conocen, el capitán de la nave, creía que la Tercera Guerra Mundial ya había comenzado debido a las cargas de profundidad no letales de los estadounidenses. En ese abismo de tensión fue la intervención decisiva y la firme negativa del comandante de flotilla Vasily Arkhipov, lo que impidió el lanzamiento de un torpedo nuclear de un megatón. Imagínense, un megatón, salvando al mundo de una devastación atómica instantánea. Arkhipov regresó a casa sin desfiles ni medallas inmediatas y en silencio resguardó al hombre que salvó el mañana. Yo quiero rescatar hoy. Del mismo modo, en los laboratorios y quirófanos móviles de zonas en conflicto o áreas golpeadas por desastres históricos, el heroísmo viste batas quirúrgicas. Y les cuento por qué. Porque hay equipos médicos como los cirujanos voluntarios de Chernobyl, Children Internacional Niños de Chernobyl, viajan constantemente a zonas de exclusión y de guerra para operar a niños con cardiopatías congénitas severas, conocidas como el corazón de Chernobyl. Cirujanos voluntarios, que son de Estados Unidos, de Canadá y de Irlanda. Sí, de aquí. Han apoyado la iniciativa irlandesa, Canadá y Estados Unidos y han salvado, ¿saben cuántas vidas? 4.000 pequeños niños, reduciendo costos y desafiando las fronteras del peligro físico para devolver el latido a los más inocentes. Esto muchas veces no se sabe, por eso hoy quiero traerlo al programa de hoy. El milagro cotidiano de los comités de emergencia. Si miramos los conflictos actuales, ¿sí? Todo lo que ustedes están pensando del otro lado de la pantalla, la paz y la supervivencia no dependen de una sola figura providencial, sino de redes comunitarias.
Por ejemplo, en el África subsahariana y el Medio Oriente, organizaciones locales y los denominados Sudan Emergency Response Rooms, que son salas de respuesta a emergencias de Sudán, arriesgan la vida diariamente para repartir alimentos y medicinas bajo el fuego cruzado, siendo reconocidos por observadores internacionales como el Peace Research Institute Oslo, el PRIO, o Instituto de Oslo de Investigación por la Paz. Entre los nominados claves para el reconocimiento de la paz global debido a su labor humanitaria descentralizada son los maestros que abren escuelas bajo techos de lona, los voluntarios que desentierran vidas de los escombros tras un bombardeo, y las enfermeras que caminan kilómetros y kilómetros entre puestos de control militar para vacunar a un recién nacido. Son, en esencia, los guardianes de la dignidad humana y de la paz que queremos rescatar. El eco del porvenir, un mensaje de esperanza. No estamos huérfanos de futuro. Aunque las pantallas y las crónicas diarias se inunden con el fragor del conflicto y del desconsuelo, la estructura misma de nuestra existencia sigue en pie, porque el amor anónimo es matemáticamente superior al odio organizado. Cada vida salvada en una camilla improvisada, cada palabra de paz pronunciada por ellos o por nosotros también, frente al fusil de la desesperanza, del odio, y cada resistencia silenciosa en una tiranía, son semillas que esperan su primavera para florecer. La paz no es la ausencia de ruido, recuerden esto, es la presencia activa de la justicia y la empatía en el corazón de los desamparados. Mientras exista un solo ser humano dispuesto a extender la mano a un desconocido en medio de la tormenta, la oscuridad jamás podrá reclamar una victoria definitiva sobre la tierra. Por eso, para terminar, les voy a compartir mi poema a los héroes sin nombre, a todos aquellos que día a día luchan y luchamos por la paz. No hay bronce que sostenga sus miradas, ni mármol que resguarde sus pisadas. Van vestidos de viento y de trinchera, dibujando la paz donde no espera. Son las manos que limpian el espanto, el escudo invisible contra el llanto, los que apagan los fuegos del abismo sin pedirle tributo al heroísmo. Tú no sabes su nombre ni su acento, pero su aliento detiene el armamento. En el mapa del dolor son el navío, los guardianes eternos de la paz. Que la tierra les sea siempre leve, a los santos del lodo, sol y nieve, que salvan este mundo palmo a palmo y nos devuelven mudos el verdadero amor. Muchas gracias a todos y nuestro sincero homenaje a todos esos héroes anónimos, a todos aquellos que brindan ese amor enorme al prójimo en momentos que realmente se necesitan. Muchas gracias a todos. Y ahora voy a invitar desde España a Pilar Belli-Espital y a Revolution. Rebo, para los amigos. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? buenas noches desde España. Pues aquí estamos muy felices de estar con todos vosotros y saludar a todo el mundo, a todos los compañeros y compañeras, a nuestra querida Zagaglia y la ciudad de Beso a la Casaella, abuela. a todo, Beso. por supuesto, Leticia, a toda la familia y un abrazo para todos y también de parte de Rebo, que está muy contento hoy. Y aquí estamos para hablar de un héroe que se llama Bob Marley. Fue embajador de la cultura jamaicana en el mundo y porque él vivió siempre, desde pequeño en un ambiente de extrema pobreza, violencia y guerras, y eso le hizo luchar por la paz. Cantaba por la paz, por la lucha y su lucha por la libertad, y utilizó su música como arma y escribió letras de protesta para manifestar esas reivindicaciones.
Este es un pacifista apolítico, él nunca se manifestó por ningún partido político, pero sí que ofreció muchos conciertos gratuitos, por ejemplo, en el Parque de Héroes Nacionales de Kingston. El objetivo era siempre promover la reconciliación nacional, pretendía de una manera de ayudar a frenar la violencia. Y este músico quiso detener tanto los conflictos en las calles como evitar una guerra civil y recibió en 1978 la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas. Quiero decir que se le reconoció. Fue un guitarrista, compositor y músico jamaicano, como he dicho, que se dejó influenciar por artistas como Ray Charles y consiguió ser considerado como el mejor cantante de la historia de la música reggae. De hecho, llegó a organizar, como he dicho, varios conciertos con el fin de acabar con la violencia racial que estaba sufriendo su querida Jamaica. Por aquel entonces, Bob Marley ya era visto no solo como un músico, sino también como un líder social. En 1974, Marley y su grupo lanzaban el single No Woman No Cry, una canción que fue escuchada por todo el mundo y que agrandaría su fama. Yo he elegido otra hoy, pero bueno. Llegó a ser símbolo y líder frente a la violencia racial que existía en su país. Aunque murió hace 35 años, sus canciones siguen sonando y he de decir que no le fue fácil la vida porque tuvo que soportar muchas burlas y desprecios por parte de sus compañeros de colegio, ya que él era mulato. Él no se consideraba a sí mismo como mulato, siempre decía que era negro, por lo que estas burlas le traían sin cuidado. Y siempre decía, las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el color de los ojos. Y bueno, yo he elegido una canción que se dice I Wanna Love You. Es una canción que habla del amor y el respeto, muy especialmente del respeto, que es lo que me ha llamado a mí la atención. Tratar bien a la pareja. Y eso es muy importante. La voy a leer, si me permitís, en inglés y en español para ver cómo suena, porque el español se traducida no se ve la musicalidad. Dice, I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with a roof in our heads. We'll share the shelter in my single bed. We share the same room, yet, but you provide the bread. It is love, this is love, this is love. Is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love? Is this love that I'm feeling? I wanna know, I wanna know, I wanna know now. Y traducida sería, yo quiero amarte y tratarte bien. Yo quiero amarte cada día y cada noche. Estaremos juntos con un techo sobre nuestras cabezas. Compartiremos el refugio de mi cama. Compartiremos la misma habitación, sí, pero tú pones el pan. ¿Es esto amor lo que estoy sintiendo? Eso repite muchas veces. ¿Es esto amor lo que estoy sintiendo? Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber ahora. Y bueno, el significado de esta letra se podía interpretar como que expresa un profundo deseo de amar incondicionalmente y ser tratado con amor. No solo dar, sino también recibir y compartir cada día y cada noche con el ser amado bajo el mismo techo, la calidez. Expresa la idea de compartir no solo físico en momentos íntimos, también la generosidad, también la apertura de corazón. Pregunta si realmente lo que se siente eso es amor y expresa su disposición y su capacidad de entregarse por completo a la relación. Muestra una actitud franca y decidida a que está dispuesto a apostar por ese amor, dejando claras sus intenciones de amar y ser amado, tratándose siempre con respeto y cuidándose mutuamente. Yo eso último le he dado mucha importancia, y me ha gustado de la época que es, que se atreva a decirlo, ¿no? Con una melodía vibrante, energía característica de Bob Marley, la canción transmite el mensaje de amor sincero, entrega total y respeto, reflejando la intensidad de los sentimientos, la pasión que surge de esa relación amorosa. Destaca mucha repetición del estribillo y eso le da la fuerza central al amor, que realmente es lo que importa, lo que guía su acción y su pensamiento. En resumen, I Wanna Love You es una relación de amor apasionada y auténtica, y que busca conectar la esencia pura y profunda de las relaciones humanas. Y yo le he contestado con este poema. Vamos, Rebo, que va el poema. Te regalaré. Soy tu persona anhelada que te traerá paz dorada. Una flor planto en tu puerta
con aura de paz cubierta, nuestra lealtad incierta, mientras la paz desconcierta. Somos lirios de paz blancos desde todos nuestros flancos. Sentirme yo bien amada, con el alma descubierta, repleta de sol y estancos. Por ello yo doy estos trancos en busca de paz cierta, soñando yo ensimismada. Sin dejar mis brazos mancos, pueda sufrir mis atrancos. Nuestra flor ya entreabierta, nuestra vida abierta, aura de paz encubierta, y que nunca esté desierta. Yo no pido casi nada, solo estar bien tratada. Este poema es un JBM Espejo que hice en el taller de Ada Jagaglia y que lo he compartido con todos ustedes con mucho cariño. De parte de Rebo y mía, un abrazo. Muchísimas gracias. Este aplauso enorme para ti y para Rebo, precioso, muy bonito y me encantó, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por Gracias. compartirla, realmente. Un Muy besito. lindo. Y además la letra profunda, ahí, directa, me encantó. Aplauso, realmente. Muy bonito. Muchas gracias, Pili. Un besito para ti y para Rebo. Muy bien. Me encantó cuando me sorprendió porque cuando estabas leyendo el blog se pegó la abuela enseguida y escuchando así. Hermoso. La verdad que es una ternura enorme. Nos despierta un amor, una ternura infinita. Muchas gracias a ambos. Enorme. Beso enorme. Ya está dado el beso, abuela. Ahí está, claro que sí. Muy Besitos, bien. abuela. Ahí está. Muy bien. Es fiel la abuela, ¿eh? No se pierde un sábado. Muy bien. Seguimos viajando porque ahora de España nos vamos a Sergio Javier Roda desde Argentina. Les cuento que hay algunos embajadores que hoy no van a estar porque en Argentina hubo una gran tormenta y Patricia, que me está preguntando, no va a poder estar por ese motivo, ¿sí? Que ella me está preguntando. El doctor Alonso no va a poder estar en el día de hoy porque tiene otra actividad, ¿está? Entonces va a enviar el video también. Después sí, le vamos a pedir a Patricia también el video. Así que bueno, y bueno, vamos a ver si el resto pueden entrar. Sí, deje la puerta abierta, secretaria. Ahí está, muy bien. Entonces, nuevamente vamos a llamar a Sergio Javier Rodas, nigromante, desde Argentina. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ada, por hacer de este año un poco más agradable. Fue lindo, no me quejo de todo lo que el universo me brinda. Y la verdad que ha sido un poco caótico, un poco al trote, como es justo, vamos a hablar de literalmente del año del caballo en la astrología china, así que venimos al trote o cabalgando, pero bien. Así que muchas gracias también por tantas apapachos, vamos a decirle, que nos brindás a cada miembro y a cada mujer, hombre, cada miembro femenino, masculino, ¿no? De este grupo ESHAM, por participar también en tus proyectos. Eso también fue una gran sorpresa, lo que nos has presentado este año, que no lo teníamos en vista, no lo teníamos preparado. No, teníamos todo muy calladito, porque este es el año Sí, en que Irlanda es la presidenta de la Unión Europea, así que teníamos todo ahí muy calladito, no contábamos nada. Y bueno, y destapamos todo cuando ya se decidió de que sí, que Irlanda iba a ser la presidenta de la Unión Europea, así que bueno, los invitamos con estos nuevos proyectos de ser personajes muchas gracias. importantes de esta Sí, muchas gracias. novela. Y además se viene la segunda, Sergio. Ahora se Sí, viene sí, la sí. segunda. Bueno, muchas gracias y vamos rapidito porque no sé hasta cuándo va a aguantar la conexión también, que a veces la tengo bastante Mirá que viene inestable. Bárbara, hasta ahora viene Así re bien, que así que aprovechá, bueno, aprovechá. vamos rapidito, no gastemos palabras fuera de la exposición de hoy. Bueno, con la exposición de hoy, la tertulia de hoy, iniciamos la cumbre de paz que tenemos
cada año desde Casa de ella. Y yo elegí para hablarles de María Remedios del Valle, eh, y, y me pareció digna de mencionarla como una heroína de paz. María Remedios del Valle fue una militar argentina, fue una de las llamadas niñas de Ayohuma, y aquellas que asistieron también al ejército derrotado de la batalla de Azohuma de Manuel Belgrano, una de las pocas batallas en las que fracasa Belgrano, en una de las pocas campañas que Belgrano fracasa, pero la tenacidad y el ímpetu y la lucha de estas mujeres, de las niñas de Ayohuma, lideradas precisamente por María Remedios del Valle. Y ella también tenía ascendencia negra, afroamericana, afro, ¿no? Y también blanca e indígena. Y actuó como auxiliar en las invasiones inglesas y también en la Revolución de Mayo. Acompañó también como combatiente y auxiliar al Ejército del Norte durante toda la Guerra de la Independencia de Argentina. Por tanto, le valió el tratamiento de sus compañeros, ¿no? Las mayorías eran hombres en esa época en la milicia y en estas jerarquías de los ejércitos, y le valió el tratamiento de capitana, así la respetaban en sus momentos de gloria, y como capitana y madre de la patria, son los términos con los cuales, o los títulos con los cuales fue conocida. Eh, no oficialmente, pero sí la llamaban de esa forma cuando la veían. Y al finalizar sus días sí consigue el rango de sargento mayor del ejército. Eh, y bueno, nace en 1767 aproximadamente en la ciudad de Buenos Aires, y forma parte de la gobernación del Río de la Plata, ¿no? En esos momentos, en esa época, y del virreinato del Perú. Ella, como bien dije, era parda, como se dice en la jerga, en el lunfardo, ¿no? Y según el sistema colonial de castas, así la designaban, era una palabra parda para designar a las personas eh, con sus etnias, ¿no? Con las etnias a las que ella pertenecía. Y durante la segunda invasión inglesa del Río de la Plata, María Remedios del Valle auxilió al Tercio de Andaluces, uno de los cuerpos milicianos que defendieron con éxito la ciudad. Y según la parte del comandante de ese cuerpo, durante la campaña de Barracas, asistió y guardó las mochilas para aligerar su marcha a los corrales de Miserere. Y al producirse la revolución del 25 de mayo de 1810 y organizarse ya la primera expedición del Alto Perú, eh, conforma lo que luego se denomina el Ejército del Norte. Bueno, el 6 de julio de 1810, María Remedio del Valle se incorpora a la marcha de la Sexta Compañía de Artillería, volante del Regimiento de Artillería. No sé si me están escuchando bien, si tengo buen audio todavía. Perfecto, gracias. Entonces, para cerrar, porque hay mucho para decir de esta figura, de esta mujer y de toda su trayectoria y todas las acciones que ella hizo
Luego de vencer en la batalla de Salta, Belgrano fue derrotado también en Vicapugio y debió replegarse. El 14 de noviembre de 1813, las tropas patriotas se enfrentaron nuevamente a los realistas en la batalla de Ayohuma y fueron nuevamente derrotadas. Del Valle combatió, fue herida de bala y tomada prisionera. Desde el campo de prisioneros ayudó a huir a varios oficiales patriotas y como medida ejemplificadora fue sometida a 9 días de azotes públicos que le dejarían cicatrices de por vida. Disculpen la crueldad por mencionar este capítulo de su vida. Pudo escapar y reintegrarse al ejército argentino, donde continuó siguiendo a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes y luego se une a las fuerzas de Juan Antonio Álvarez de Arenales, empuñando armas y ayudando a los heridos en los hospitales de campaña. Finalizada la guerra y ya anciana, del Valle regresa a la ciudad de Buenos Aires, donde se encontró reducida a la mendicidad. Relata el escritor y historiador jurisconsulto salteño Carlos Ibarguren, nacido en 1877 y fallecido en 1956, quien la rescató del olvido y que vivía en un rancho en la zona de Quintas, en las afueras de la ciudad, y frecuentaba los atrios de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo y San Ignacio, y así como la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, ofreciendo pasteles y tortas fritas o mendigando lo que junto a sus obras que recibía de los conventos le permitía sobrevivir. De ahí la leyenda, entre paréntesis, de que las mujeres vendían tortas fritas en la plaza. Eran luchadoras, eran, digamos, no es la palabra, pero pertenecían a una élite de espionaje, las mujeres que también colaboraron con la independencia y la historia argentina. Pero luego, como casi la mayoría de las mujeres fueron denigradas y olvidadas, tuvieron que vivir cayeron en la mendicidad y tuvieron que vivir vendiendo lo que sea para sobrevivir. Por eso la leyenda de que las mujeres vendían tortas fritas, sobre todo las mulatas. Eso lo destaco para que desmitificar, digamos, este capítulo de la historia y dejar en claro que muchas mujeres de la época de la Revolución de Mayo fueron grandes heroínas que participaron de la independencia y participaron ya activamente en la guerra de la independencia. Voy a leer ahora, con esto cierro, una anécdota. Se dice que sucedió, no sé si fue así realmente, pero dicen que, bueno, se la conmemora también mucho en el Día Internacional de la Mujer, se rinde homenaje a María Remedios del Valle, y es una heroína de la Guerra de la Independencia que integró el ejército patrio y terminó como mendiga en Buenos Aires, ante la indiferencia de quienes gobernaban en 1827. En el Día Internacional de la Mujer, entonces, se rinde homenaje a esta mujer, a esta heroína, y que, como bien dije, como niña de Ayohuma, se conoce generalmente, las niñas de Ayohuma es un grupo, un cuerpo, entonces se conoce genéricamente a un grupo de mujeres que participó en la logística y en el cuidado de los heridos. Eran soldados del ejército patrio, al mando del general Manuel Belgrano, que venía de ser derrotado en Vicapugio, como también lo expliqué antes, y entonces ahora también lo eran de Ayohuma, el 14 de noviembre de 1813, apenas unos años antes de la llegada de la Guerra de la Independencia. La zona en que se desarrolló el combate de Ayohuma queda en lo que hoy actualmente es Bolivia, en la ciudad de Potosí. Ese era el epicentro donde se desarrolló la guerra de Ayohuma, el combate de Ayohuma, mejor dicho, no guerra.
Y en la revista Crónica Histórica, número 18 del año 1968, esta revista Crónica Histórica, se llama así, leemos lo siguiente. Deambulando por la Plaza de la Victoria en San Francisco, San Ignacio o Santo Domingo, podía verse en Buenos Aires en 1827 a una anciana mendiga de tez morena que pedía limosna. Se alimentaba con los restos de comida y el pan que le daban en los conventos. María Remedios del Valle, así se llamaba. Nunca se supo cómo terminó en el Río de la Plata, pero era una de las niñas de Ayohuma y se comentaba en la ciudad que había sido capitana y heroína, pero solo eran rumores para la gente. Habían pasado 14 años desde la batalla. Por lo tanto, algunos veteranos la conocían y las generaciones nuevas dudaban de esos comentarios. El general Juan José Viamonte, después de mirarla detenidamente, le preguntó su nombre al encontrarla en la calle. Y al oírlo, se volvió a sus acompañantes. Y a un solo grito, el capitán Juan José Viamonte les gritó a todo el pueblo en la calle. Esta es la capitana, dijo, la madre de la patria, la misma que nos acompañó al Alto Perú. Yo mismo la he visto. Se trata de una verdadera heroína y así debe ser tratada. Viamonte no la olvidó. Cuando fue elegido diputado a la Sala de Representantes, presentó ante esta, el 25 de septiembre de 1827, una solicitud de pensión por los servicios prestados en la Guerra de la Independencia. Y el 18 de febrero de 1828, Viamonte consiguió que se llevara el proyecto a la consideración de la legislatura. Y según consta en las actas, dijo: yo conocí a esta mujer en el Alto Perú y la reconozco ahora aquí, cuando vive pidiendo limosna. Esta mujer es realmente una benemérita. Ha seguido al ejército de la patria desde el año 1810 y no hay acción en el Perú en la que no se haya encontrado. Es bien digna de ser atendida porque presenta su cuerpo llena de heridas de bala y lleno también de las cicatrices por los azotes recibidos de los enemigos, y no se debe permitir que deba mendigar como lo hace. Según esas Tania, mismas actas, Tania, un diputado argumentó que la provincia de Buenos Aires no tenía por qué hacerse cargo de un servicio prestado a toda la nación. Otro dijo que la nación todavía no estaba organizada, por lo tanto, había que esperar. La pensión fue votada por mayoría y eso permitió que la historia se conociera. Sin embargo, a Remedios del Valle jamás le pagaron un centavo y su cadáver y su partida de defunción no fueron encontrados jamás. Esa es la historia de una mujer que debe ser reivindicada por formar parte de nuestras heroínas, porque se habla mucho de los héroes, pero no de las heroínas que tuvo la historia argentina. Muchísimas gracias. Excelente, Sergio. Excelente. Claro que debe ser reivindicada. María Remedios del Valle. Muchísimas gracias, Sergio, por haberla traído, porque es realmente una trabajadora de la paz. Así que muchísimas gracias. Excelente, excelente. Y desde Argentina ahora llamamos a Susana Angélica Orden. Adelante, Susana. Y se prepara luego en el lugar de Patricia. Vamos a llamar a Calista Gabriel Siquín. Así que se prepara luego Calista. Con todos ustedes, entonces, bienvenida, Susana Angélica Orden. hola, hola ¿Qué Ada. tal? ¿Cómo estás? Y para terminar, eh, lo de esa gran mujer de la cual habló y a la cual admiro Sergio, yo mucho, Sergio, debo decir que hará 2 años, creo. Salíamos de la radio donde yo había llevado para entrevistar, como una vez hicimos una entrevista, ¿te acordás? A través de la distancia, todas emocionadas, con vos. Bueno, llevé a un muchacho escultor que para entrevistarlo y él me mostró una escultura. Y en la escultura
Me explicó la técnica que se había utilizado y era para ella. A la semana siguiente la destruyeron completamente. Estaba en la calle Estados Unidos, sobre una plaza, era hermosa. Y bueno, yo lo que espero que en algún momento se le vuelva a realizar. Sé que en otros lados hay homenajes, porque en realidad a muchas mujeres valiosas para nuestra historia, para nuestro arte, por ejemplo, Lola Mora y demás, fueron verdaderamente heroínas, y quedaron ignoradas. Y Juana, la misma Juana Zurduy, ¿no? A pesar de haber sido designada teniente coronela del ejército por Belgrano. Y esta mujer, todas personas valiosas que hicieron eh, su aporte desde su lugar a la independencia argentina y de América, la verdad. Así que bueno, eso quería un poquito agregar a lo que dijo, muy emocionada por escuchar eh, Excelente. sobre ella. Bueno, resulta que hoy hemos tenido un pequeño diálogo con Calixta y yo le dije que tengo un poema sobre la Pachamama y ella se puso contenta y dijo que tiene otro, no sé qué va a pasar. Pero resulta que unas amigas andaban preguntándose de otro grupo si iban a tomar caña con ruda. Entonces andaban buscando dónde le iban a Estamos en conseguir. agosto. Sí, había que conseguirla. Y bueno, y como la Pachamama y la tierra, hoy es el día, ¿no? Hoy es el 1 de agosto. Y entonces recuerdo un 1 de agosto en que en una escuela donde yo trabajaba hicimos vinieron personas que eran de los pueblos originarios e hicieron un homenaje a la Pachamama. Lo hicimos no en forma peligrosa, no se quemó nada, pero se hizo un homenaje simbólico. Bueno, a la semana siguiente no teníamos plata para hacer la biblioteca. Nosotros éramos medio autónomos, que hacíamos muchas cosas. Y un diputado, padre de un alumno, no estaba de acuerdo con que le subieran el sueldo, la dieta, ¿no? Entonces donó, en aquella época eran 5.000 pesos, y con eso pudimos terminar de construir la biblioteca. Así que la Pachamama tiene muy buenos recuerdos para mí, ¿no? Y como la Pachamama tiene que ver con la paz, porque una de las principales perjudicadas, aunque no voy a hablar de eso, pero una de las principales perjudicadas es la mamá tierra de nuestros, digamos, de nuestras guerras humanas. Entonces, bueno, abro leyendo y se lo dedico a Calixta y a todos ustedes. Pachamama. Todavía yo cuando escribí esto no había estudiado casi nada de rima, así que bueno, está hecha intuitivamente. La verde tierra nos brinda cual noble y dulce madre. En sus ríos y montañas, en sus bosques y sus mares, las delicias de sus mieles, el cáliz de sus bondades, el fruto de sus entrañas y esa fuerza poderosa de sus nobles minerales. Mas el hombre no comprende y con sus actos infames va destrozando ese suelo que es su patria y su linaje. Sus ambiciones oscuras niegan lo que ha de brindarle, el refugio y alimento y el fuego de sus hogares. Va minando poco a poco la riqueza del paisaje y con sus viles sustancias mata plantas y animales, mas la Pacha está lanzando de advertencia sus señales en los versos del poeta, en el llanto del infante y en el grito silencioso de ese futuro que nace. Bueno, muchas gracias por haberme permitido leerla para Calixta. Bueno, Porque yo voy hoy a es el hablar. día de la Pachamama. Vamos a ¿Cómo? contarle, Susana, un poquito a la audiencia que el día de la Gracias. Pachamama se festeja Sí, yo en pienso que ella Argentina, se va a referir, es la madre tierra, es la ¿no? madre tierra, Es la se madre festeja tierra, en en Bolivia, en en Ecuador, otros en lugares eran Perú. diosa de la fecundidad, pero acá es la tierra.
y la claro. tierra en términos autóctonos, la pacha. O sea, que es la que se perjudica cuando nosotros hacemos guerra, cuando nosotros contaminamos y es nuestra casa. O sea, nosotros humanos después nos asombramos de los incendios, las lluvias, la elevación de Los la cambios altura de climáticos las que están aguas, ocurriendo los de ahora, hielo, todo claro. eso es la pacha, o sea, podría ser Gea para los griegos. Para nosotros, para los descendientes de los pueblos originarios, porque nosotros somos una mezcla de europeos y de los pueblos originarios, es esa fuerza originaria que hace que podamos vivir, que podamos alimentarnos, que podamos tener nuestra casa, nuestra familia, nuestros hogares, nuestros animales, nuestras mascotas. Esa es la tierra y es una fuerza muy grande, muy trascendental, que justamente viene de las entrañas, de la tierra y de nosotros. Así que bueno, eso es lo Yo, un poco. hoy se Después, le ofrenda, Marisa por ahí se le nos manda a la cuenta algo tierra, más. se Claro, entierra comida, por ejemplo, hoy bebida, hojas de coca, cigarrillos, también se exactamente. pone, Nosotros sí, se destruimos, toma caña con ruda para, en ayuna a la eh, mañana, para la buena suerte, todo eso, exactamente. sí, Hay sí, una serie de ceremonias relacionadas con esto y hay mucha gente que las cumple y las realiza. Bueno, yo eso quería abrir con esto me encantó. y, y por otra parte, quería decir que como argentina que soy, ya hablé una vez de Saavedra Lamas, que fue uno de nuestros 5 premios Nobel, todos egresados de universidades estatales, que a veces son cuestionadas, pero nuestros 5 premios Nobel salieron de allí. Y también grandes científicos que se lucen en el mundo y que hacen descubrimientos, también hasta jóvenes de escuelas secundarias, técnicas, que también hacen grandes avances, como poner satélites y ganar premios en cohetería y en otras cosas, en química, en física. Bien, yo voy a hablar de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, el segundo con respecto al Carlos Saavedra Lamas, que muestra que a la Argentina le interesó siempre el tema de los derechos humanos. Tal vez nosotros las personas que vivimos en el mundo, cuando vemos la violación de algunas cosas, de derechos, porque el derecho a tener una tierra limpia, por supuesto que es un derecho importantísimo, y que la guerra es uno de los mayores males y que destruye la tierra, las personas, los niños, los hogares y la psicología de las personas. Entonces, Pérez Esquivel era hijo de un español de Galicia, gallego. em, Se le han hecho homenajes debido a toda su actividad, inclusive en Galicia y en el mundo, y en el mundo. Él, su padre llegó aquí, su madre era argentina, nació el 26 de noviembre de 1931 en el barrio porteño de San Telmo, en Defensa y Humberto Primo. Es el corazón del barrio, es un barrio donde podemos decir que el tango está cosido a su historia. Su padre se llamaba Cándido Pérez González y tuvo que emigrar de España, y trató de llegar a que sus hijos, entre los cuales estaba Adolfo, tuvieran bienestar a pesar, él había nacido en Combarro, provincia de Pontevedra, y la extrañaba muchísimo. Para él este lugar era muy significativo y allí se le hizo un homenaje. Muchos argentinos tenemos ascendencia española, italiana, etcétera, etcétera. Entonces, en la infancia fue, tenía, tenían una gran pobreza, eran humildes, y él dice que se acostumbró a comer poco,
y, y también que a veces un dueño de un bar le regala un café con leche, con un sándwich, lo cual nunca dejó de agradecérselo. Em, Su padre trató lo mismo de que ellos estudiaron. Él estuvo pupilo en el patronato español en el barrio de Colegiales, ahí estudió un tiempo. El padre regresó a España, pero ellos quedaron acá y a cargo de su mamá y su abuela, Eugenia. Estuvo un tiempo en Aedo, donde estudió también ahí, y ahí conoció mucho de la tradición, lo que hoy estamos contando, y la historia de los pueblos originarios y de lo que después se le llamó a los criollos, gauchos. Em, Finalmente se fueron a reunir en el barrio de San Telmo, donde estudió en un en un monasterio franciscano, que era uno de los más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Em, con el tiempo él empezó a entender que empezó a ver a su manera su formación religiosa, hizo crítica, pero siempre fue muy religioso y muy católico. Dijo que hizo una relectura personal del Evangelio para comprender su dimensión espiritual a través de charlas y conversaciones, pero él nunca dejó de tener fe. Empezó a trabajar junto con el estudio a los 11 años. Em, y bueno, como dijo antes, muchas veces no se acostaba con la barriguita llena. Vendió diarios eh, en el tranvía, fue cadete en oficina, peón de jardinería, y también hizo proyectos de instalación de negocios. Él tenía la vocación de pintar. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, que estaba cerca de Retiro. En la época del adolescente fue particularmente activo en grupos juveniles eh, que se dedicaban a trabajar con la cultura del lugar e intercambiaban con otros chicos de otros países, ¿no? Hacían exposiciones, iban a las fábricas para incentivar a los obreros a que desarrollaban, bueno, su capacidad de pintar y de esculpir. A su esposa la conoció, Amanda, la conoció a los 15 años. Ambos estudiaron juntos en la Universidad Nacional de La Plata, donde ella se recibió de profesora superior de piano y él terminó sus estudios de pintor y escultor. Él cuenta, esto es textual de él, que había una participación juvenil intensa y tratábamos de aprovecharla. No nos guiamos por una cuestión ideológica, no teníamos tiempo en esa época porque trabajábamos todo el día y estudiábamos de noche. Así que fue una vida muy sacrificada. Él particularmente admiraba a Gandhi, al mamá Gandhi. Y hay obras de él, pinturas y esculturas, no solo en Buenos Aires, sino que en Barcelona, España. En la época del 60 comenzó a introducirse en grupos que no solo estaban en Argentina, sino en Latinoamérica, que trabajaban con la teoría de la liberación. Participó como líder en movimientos siempre de la no violencia y fundó el periódico Paz y Justicia para difundir dicha filosofía, la filosofía, o sea que no podía haber paz si no había justicia. eh, Comenzaron a notar que había violencia en en toda Latinoamérica y había graves violaciones de los derechos humanos. Y se comenzó a reunir con otros grupos cristianos de este país y de América Latina. En Medellín, Colombia, en 1974, se lo designó como coordinador general del Servicio de Paz y Justicia para América Latina.
porque trataban de lograr esos objetivos siempre por medios no violentos. Ya dijimos que su líder era el líder era pacifista y era el Mahatma Gandhi. Estos grupos eran, eran integrados por religiosos, laicos, campesinos, indígenas, preocupados por la situación de sus países y buscaban articular acciones y políticas comunes frente a la violencia y a la opresión, y generando nuevas alternativas, que no fuera lo armado, sino que fuera el diálogo. Em, el tema es que justo en esa época, en la mayoría de los países iberoamericanos se impusieron cada vez más dictaduras militares y se cometieron crímenes políticos de secuestro y desaparición forzada de personas. En 1975, Adolfo Pérez Esquivel fue detenido y encarcelado por la Policía Militar de Brasil en el aeropuerto de San Pablo. Em, También luego que fue liberado, fue apresado en Ecuador en 1979 junto con obispos y religiosos latinoamericanos y estadounidenses. Bueno, el golpe de Estado militar no favoreció sus objetivos y hubo una represión sistemática posterior, en lo cual se comenzó a reprimir, encarcelar a grupos populares, y la palabra derecho humano era mala palabra, y comenzó él a apoyar a los familiares de la víctima de la dictadura. El Servicio de Paz y Justicia que él fundó evolucionó en ese contexto y sirvió como instrumento para la defensa de los derechos humanos, promocionando una campaña internacional para denunciar los crímenes cometidos por la dictadura militar. En el año 75 contribuyó a formar, a constituir la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Colaboró con la constitución de organismos de derechos humanos de familiares de la víctima de la represión, como fueron madres y abuelas de Plaza de Mayo, familiares desaparecidos y demás. En agosto de 1977 fue detenido en Buenos Aires, en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina. Fue encarcelado y torturado sin ningún proceso judicial, como solía ocurrir, y fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo. Esto, cuando estaban a disposición del Poder Ejecutivo, quería decir que las leyes no lo iban a alcanzar. Además, se habían dejado de lado las leyes y las garantías constitucionales. Permaneció en prisión 14 meses y en libertad vigilada otros 14 meses. Él llega a contar en una entrevista que se le hace, em, bueno, para los que no deben, algunos conocerán, otros tal vez no, em, el sistema era que las personas desaparecían y el presidente Videla decía: no están, no están muertos ni vivos, están desaparecidos. Miembros de la cultura, como Haroldo Conti y otros, desaparecieron y nunca más aparecieron. En realidad eran ejecutados. El tema es que él estuvo a punto de ser asesinado en uno de los vuelos de la muerte. Las madres de Plaza de Mayo sabrán que eran señoras que reclamaban por sus hijos desaparecidos, como le decían que circulen, caminaban, y caminaban alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, y de ahí quedó esa famoso que está marcado ahí en la Plaza de Mayo. Los vuelos de la muerte eran algo terrible, em, porque en realidad había gente que sí, que tomaba las armas y se oponía a la dictadura militar, pero había otros jóvenes que simplemente eran llevados por pensar distinto. Un joven en la esquina de mi casa tenía 14 años, pegó un cartel, lo llevaron, desapareció. La madre, que era médica, lo fue a buscar, no tenía nada que ver con violencia, y los dos desaparecieron. Después el ejército remató
remató la vivienda y nunca más se supo, un hermoso chalet, pero era un chico de nada más que 14 años. O sea que él estuvo a punto, con respecto al vuelo a la muerte. Como llegó un momento que ya tenía muchos, digamos, presos, que los ponían en centros de detención que había por todos lados, cuando fue el Mundial de 1978 y nosotros salimos campeones, cerca de la cancha de River, eh, estaba la Escuela de Mecánica de la Armada, que era uno de los centros de detención, y daba al río. Entonces cuando los argentinos gritábamos gol, bueno, simplemente había una ráfaga de ametralladoras. Algunos no los mataron, sino que los tenían presos, pero los super torturaron. Entonces, y algunos quedaron inhabilitados para seguir su vida común, otros fueron liberados. Em, Hay películas, inclusive han ganado Oscar, por ejemplo, La historia oficial, Garage Olímpico, La noche de los lápices, desaparición de jóvenes de una escuela secundaria, y que pedían por el boleto para los secundarios, que fueron torturados y uno solo salió libre. Y entonces los metían, los drogaban y le decían que los iban a trasladar, entre comillas, y los metían medio dormidos, adormilados y atados en un avión y los arrojaban al mar o al río de la Plata. Esto se supo, yo por lo menos en el momento no lo sabía. Esto se supo porque hubo gente que confesó haber estado en esos vuelos, pero como piloto. Él dice que lo habían puesto en uno de esos vuelos y después consideraron que era un error y lo sacaron. Así que estuvo a minutos de ser tirado al Río de la Plata. Había barcos uruguayos que encontraban jóvenes en el Río de la Plata y pensaron que eran orientales y resulta que eran jóvenes que no pensaban lo mismo que el gobierno. Algunos sí, digamos, eran violentos, otros no. La violencia, no había violencia, pensaban distinto, entonces los tiraban ahí, pensaron, estaban atados, entonces no eran orientales, eran jóvenes que habían sido arrojados y asesinados. Hace poco descubrieron en La Perla un lugar donde han encontrado antropólogos muchos cadáveres. En realidad fue una época horrible. Cuando salías a la calle tenías que llevar documento porque si no podías terminar en una comisaría o ser simplemente un sospechoso y no aparecer más, cosa que al principio nosotros no sabíamos. Luego fuimos sabiendo, desgraciadamente, lo que iba ocurriendo. Y entonces, a mí me pasó varias veces. Ni bien salías a la calle, un soldadito, que en esa época, a los 20 años, hacían la conscripción, que acá se le llama colimba, y te apuntaban con un fal y te decía, ¿de dónde lo conoces a él? ¿De dónde la conoces a ella? Y si vos te equivocabas, bueno, podías terminar muy mal. O sea, fueron excesos de una época triste. Así que bueno, eh, estuvo en el Departamento Central de Policía. Yo que mi abuelito fue un policía y fue alumno de Bucetich, la verdad que en ese mismo lugar donde mi abuelo investigaba de criminales, llegó a oficial subinspector antes, hace muchos años, no en esta época, ahí mismo interrogaban y muchas veces torturaban a los presos. Bueno, finalmente, debido a toda su actividad, ustedes saben que todo termina en una guerra de Malvinas, en las cuales, no voy a relatar la guerra de Malvinas, el, el grupo militar, bueno, finalmente va a llamar elecciones. Entonces un día salimos todos a la calle sin documento y libres. Pero bueno, em, se constituyó un tribunal medio parecido al de Nuremberg y él formó parte. Y él creó instituciones
dedica siempre a la paz y a la justicia, Pérez Esquivel. Por lo tanto, es respetado en el mundo. En 1980 fue galardonado, con mucho orgullo para nosotros, con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Y él declaró: no lo voy a recibir como un título personal, sino en nombre de los pueblos de América Latina y de manera muy particular de mis hermanos, los más pobres y pequeños, porque ellos son los más amados por Dios. En nombre de ellos, mis hermanos indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes, los miles de religiosos y hombres de buena voluntad que, renunciando a sus privilegios, comparten la vida y camino de los pobres y luchan para construir una nueva sociedad en paz y justicia. O sea que lo tomó en nombre de todos los que luchaban por sus ideales. Después del premio, Pérez Esquivel recorrió todos los países latinoamericanos aquejados por sus dictaduras y continuó su trabajo en Argentina, porque esto no fue, como dije, en muchos países latinoamericanos. Su labor continúa hasta el día de hoy en defensa de la vida, la educación para la paz, los derechos humanos, los campesinos, los necesitados y los pueblos desprotegidos. Ha formado parte como presidente del Consejo Honorario del Servicio Paz y Justicia Latinoamericana y de la Comisión Provincial por la Memoria. Es presidente de la Liga Internacional por los Derechos Humanos y la Liberación de los Pueblos con base en Milán, Italia. Y también fue miembro y tuvo la idea y creó el tema del juzgamiento del eh, digamos, del gobierno militar. Gracias a este juzgamiento, eh, algunos de ellos terminaron su vida en la cárcel, luego de haber cometido muchos crímenes. Decía la filósofa Arendt que cuando ella vio a alguno de los criminales de guerra en Nuremberg en el año 1950, ella esperaba ver monstruos y veía que no eran monstruos, que eran personas comunes que decían que habían obedecido órdenes. O sea que ese tema de obedecer órdenes, aunque fueran injustas, había llevado a cometer los atropellos que se cometieron en los campos de concentración, por ejemplo, de Auschwitz. Así que es bueno conocernos a los seres humanos, que haya personas como este señor y todos los que lo acompañaron, para que estas cosas, las cosas feas que tenemos los seres humanos, las cosas oscuras, no se conviertan, como se dijo en aquella época del tribunal, nunca más. Y que podamos vivir en paz, respetándonos, aun que el otro piense diferente, tolerándonos las ideas diferentes. Bueno, esto en, en cuanto, en cuanto a la historia. Eh, yo tengo para terminar, a casi rindiéndole homenaje a la profesora Ada, seguramente porque ella siempre nos enseña cosas interesantes. Por eso yo confío en ella más que en la inteligencia artificial, por las cosas que me enseña. Em, voy a leer una, un poema, que es eh, es un JB, eh, ahora lo voy a... Lo, Mientras Susana busca el sí, lo JB, estoy yo buscando, les ya lo cuento, tengo. búscalo, mientras yo les Ya voy lo encontré. contando. Ah, ¿lo Ya lo contaste? encontré. Ah, ahí está. Este poema también Ada nos enseñó a hacer funzing. Y yo hice La uno, me fanzine. atreví a hacer uno. Y todo impulsado por ella, porque ella me decía, vas a llegar. Y al final
Bueno, Y se salió. logró. Muy bien. Se logró, Muchas salió. gracias. Salió como salió el huevito de la gallina. Entonces, este es un JB espejo que se llama La paz es una flor y que a mí me gusta mucho. Una flor está naciendo, su perfume va esparciendo. Ella brilla tan hermosa, cual una joya preciosa, y nos muestra generosa su belleza esplendorosa. La Pachamama la adora, pues le da magia a la aurora. La alegría está creciendo y la esperanza rebosa, pues la armonía es su autora. Y la paz es redentora, tan pura como una rosa. De ella vamos aprendiendo. En las guerras ella explora, las miserias rememora, pues se ha vuelto talentosa y se escapa cuidadosa de esa fuerza tenebrosa que la persigue insidiosa. El amor ya va venciendo, nueva vida irá surgiendo. Muchas gracias, Ada, Bien, por la muchísimas paciencia. gracias, Susana. Precioso, hermoso. Y a la audiencia les contamos que hoy han visto realmente cómo están todos trabajando, pero a la audiencia les contamos que si quieren aprender las licencias poéticas, no solo para los que escriben, sino también para los que leen y para los que Sí, quieran interpretar los sí, y poemas y a los este es grandes, Alfonso. grandes escritores y para que Este, puedan entender el fanzine también este, de Susana, que ahí lo tenemos a... este es ¿Le gusta la Alfonso, sí, Susana? que me enseñó a hacer hada también. Y vi Ahí videos está. de ella y escuché. Y ella me dijo. Y Y además me salió, ¿eh? alentó, me desafió, hasta que al final salió. Y yo les Así cuento que, un poquito. Susana decía, no, la fanzine, no, ¿y qué es eso de la claro, fanzine? porque es Y ahí, bueno, artesanal. y ahí te Y mandé el además video, pude todo, poner y mucho salió. JB. Y JB, de los Rico, más difíciles, de los más difíciles, sí. Y entonces muy bien. están ahí y es medio mágico eso. Cada vez que yo me acuerdo de él, pienso en la magia, porque además está un duende, porque yo hablaba de los duendes de Dinamarca, de Ámsterdam. Claro, Entonces no fue de Dinamarca ese, es mi duende Benito, de mi colección, pero Es Benito, salió, claro que sí. salió favorecido, salió Susana, favorecido. y me pregunta la Bu- audiencia, ¿dónde pueden conseguirla? Ahora, claro, ¿Qué cosa? ¿Esto? sí, Y ¿dónde pueden tengo, conseguir la y fanzine? bueno, se puede, sí, se puede, pero me tienen que dar tiempo. Se Ahí puede está. conseguir. Y se puede dar al aire el email, por si quiere ¿Cómo? comunicarse con vos, tu email. Me preguntan si se puede. Sí, sí, te lo digo, vos lo Dale, tenés ahí. sí, yo lo Sa tengo. Orden. Yo me llamo Susana Angélica Orden, entonces el email es Sa Orden, o sea, esa orden, em, arroba hotmail.com. Ahí está. Bueno, le escriben a Susana, tengan paciencia y cuando esté lista la revista, Susana se las manda. Sí, me Ahí dan está. tiempo, Porque me dan pero con tiempo. tiempo, ahí está. Yo ya les cuento que la semana que viene ya sale mi libro de licencias poéticas, así que no se Y lo lo pierdan vamos a porque conseguir, a rajando. conseguirlo rapidísimo porque yo suelo ofrecerlo en las conferencias y vuela, pero este libro, los míos por lo general son un poquito más grandes, pero este libro lo hice más accesible, ¿sí? No tan grande, pero sí resumido, con Es ejercicios, además, así sustancioso. que sustancioso, exacto, sacando lo más sabroso de distintos libros que yo he escrito. No se lo pierdan, es fundamental para la literatura, realmente tiene todo lo que es sinalefa, tiene todo lo que es acentuación. Además, hay preguntas que ustedes han hecho durante las tertulias o durante los talleres, están contestadas todas en el libro, no se lo pierdan. Y están todas
estructuras de acentuación y además hablo de la silva, hablo de la octava real, la enseño con ejemplos y la sinalefa cómo fue evolucionando desde la antigüedad Buenísimo. hasta el modernismo. Así que no se la pierdan, realmente. Sale esta semana, ya fue aprobado el proyecto, resumido todo lo que pude, pero tiene lo esencial y fundamental que un escritor debe conocer y también un lector tiene que conocer para poder interpretar, por ejemplo, cuando es un verso alejandrino, también lo explico ahí. La cesura también lo explico en el libro. Está completísimo, con ejercicio y además al final del libro, no vayan al final primero, pero al final del libro están todas las respuestas de los ejercicios por capítulo y un vocabulario específico de las licencias poéticas con el concepto bien explicado. Así que no se lo pierdan. Está Lo vamos a para leer. tenerlo en la biblioteca y para consultarlo, que puede ser también en ebook, por supuesto, para que sea más accesible a todos, porque por ahí cuando es muy grande los tratados que yo suelo escribir, resulta un poquito más costoso, pero esta vez no, esta vez sustancioso, como dijo Susana, así que a no perdérselo. Muy bien, muchísimas gracias, Susana, me encantó, hermoso el JB, muy, muy bonito. Hoy me han sorprendido un montón, Pilar también, con un JB, así que muchísimas gracias, muy bonito. Ambos, muy bien. Y seguimos viajando, porque ahora desde Argentina nos vamos a México, sí, con Lupita Gómez. Un beso enorme, bienvenida. Un beso enorme, mi Adita linda. Qué gusto saber de tu libro, mi amor. Yo quiero el libro y ya sabes que estoy pendiente para comprar ese gran libro. Aprovechen, por favor, de comprarlo. No siempre nos presenta Amazon obras como estas. Invito al público a hacerlo, por favor. Por experiencia propia les digo que van a encontrar un tesoro de cosas ahí y la verdad amo mis libros que he comprado de nuestra Adita Sagralia y Muchas gracias, Adita, estoy pendiente, estamos pendientes para tu obra. Y muchas gracias gracias. por permitirme entrar estas horas, pero tú sabes que el sábado es mamá. Sí, Entonces sí, yo corro, lo sé. corro y digo aunque sea un rato y aquí estoy, porque se trata de un tema que a nosotros no nos compete y que Y estamos debemos en de la cumbre de tenerlo. La Paz, sí. Ya, la cumbre de la paz no puede faltar y me uno a Susana a hablar de Pachamama, porque también en México Pachamama es tierra, es madre tierra y se le rinde homenajes a la madre tierra con rituales hermosos, con danzas que te erizan la piel, con poesía que nacen desde la época prehispánica y realmente en honor a la Pachamama va un poema con verso libre y hecho también así, pensando en ella. Tierra, musa divina donde príncipes de savia viven y cambian sus hojas en otoño, donde los pájaros cantan y el mar con su bravura se aparea con la arena, donde ríe la oruga y sobre uno de tus pequeños pliegues nace la más pequeña y bella de tus flores. ¿Cómo devolver tu dignidad, Madre Tierra? Mis rodillas tocan tu espalda y siembro en ella una semilla de esperanza. Guardo en tu corazón una vida y en el mío el aroma de tus prados, de tus montañas, los colores de tus cielos y la lluvia en carcajadas para Pachamama y para mi punta de lanza que es Adita Saglalia. Debemos, debemos de pensar siempre en esta jornada de la paz que debe ser mucho tiempo, que la falta, que se conozca el centro de la música que mueve fibras, y que lleguen al alma de una manera tranquila. Falta ver los rostros indefensos, los pobres pequeños o los pequeños pobres vulnerables. Falta tener la principal, el amor al prójimo. La paz es la parte sublime de todo lo que nos rodea,
para vivir en armonía. Y como decía Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz. La paz es el único camino, decía Mahatma Gandhi. Hoy voy a hablar de mi país, de Alfonso García Robles. Nace en la Ciudad de México, un diplomático. Voy a irme rapidito para que terminemos y nos vayamos a Esther, ¿no? Fue galardonado en 1982 con el Premio Nobel de la Paz, junto con la sueca Alva Reimer Myrdal, por su trabajo por el desarme y las zonas libres de armas y nucleares. También desempeñó un papel central para promover el desarme general de la Asamblea General de la ONU en 1978 y 1982. Ingresó al Colegio Nacional el 20 de julio de 1972. Asimismo, durante su carrera diplomática fue embajador de México ante Brasil y las Naciones Unidas. Sus grandes estudios por la Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater de México, y realizando también posgrado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales, que actualmente es parte de la Universidad de París. Así que podemos hablar de la preparación de García Robles increíblemente. Se incorporó al servicio exterior de su país en 1939 como tercer secretario de la Embajada de México en Suecia. Fue trasladado en México en 1941 para integrarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde permaneció 5 años como subdirector de Asuntos Políticos del Servicio Diplomático. Más tarde, con el cargo de secretario de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional de Planeación para la Paz, colaboró en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional en San Francisco en 1945, donde se sentaron las bases jurídicas de la Organización de las Naciones Unidas. Fue funcionario de las Naciones Unidas, trabajando para la ONU como jefe de la División Política del Departamento de Asuntos de Consejo de Seguridad. Alfonso García Robles regresó al Servicio Exterior Mexicano, fue director el jefe para Asuntos de Europa y Asia y organismos internacionales. Ocupó el derecho del mar, contribuyendo en las conferencias de Ginebra. En 1962, 1964, ocupó el puesto de embajador de Brasil. El Tratado de Tlatelolco, como resultado de la crisis de los misiles de Cuba, el presidente Adolfo López Mateos, quien extendió las redes diplomáticas de México más allá de sus límites tradicionales y dedicó esfuerzos importantes para fomentar la integración latinoamericana. García Robles desempeñó un papel crucial en lanzar e implementar el acuerdo, llegando a ser apodado el padre de los acuerdos de Tlatelolco. Las negociaciones fueron conducidas por García Robles junto con otros 2 destacados diplomáticos mexicanos. Estoy hablando de nuestro García Robles, un gran diplomático mexicano luchando por la paz siempre, siempre, siempre. ¿Qué les puedo decir? Hay muchas cosas que podemos conocer Alfonso García Robles y que invito a todos a que investiguemos sobre García Robles, lo que hizo, por qué nuestro Premio Nobel de la Paz y las cosas que hizo en la ONU. Así que voy a quedarme ahí para no extenderme. Dejar ahí, pero dejo a la audiencia, por favor, que investiguemos a García Robles y les va a encantar. Les va a encantar la historia y lo grande que hizo por la paz García Robles. Muchas gracias, Adita.
Gracias Espectacular. por la oportunidad. Espectacular. La verdad que este aplauso enorme de todos nosotros y de la audiencia. Y yo quiero agradecer a México también porque me han entregado un premio como defensora del Tratado de Tlatelolco. Así que muchísimas gracias. Bravo. Esto fue este Imagínate, año bravo. contra Imagínate. las armas Qué nucleares, gusto, así que qué muchísimas gusto, qué gracias. honor, qué Ah, no, honor. mío, Estamos la verdad que aquí es un frente a honor, ese premio honor. de Adita en nombre Siento de Alfonso García Robles, el padre del Tratado de Tlatelolco. Así que espectacular, felicidades a espectacular. Adita, muy Muchas merecido gracias. premio. Y además, él fue premio Nobel en el año 1982. Así Realmente es. un ejemplo Sí, para todos. Felicitaciones. un ejemplo Felicitaciones. a Y García. el tratado fue firmado en febrero en el año 1967. Espectacular. Realmente Correcto. muchísimas gracias, me encantó. No podía faltar hoy en esta cumbre de paz. No podía faltar, realmente. No podía Excelente. faltar mi García Robles, no podía Claro que faltar mi sí, García claro, un Robles. orgullo, un orgullo. Gracias, Adita. Muchas Muchísimas gracias, mi gracias. amor. Muchas gracias. Un beso enorme. Y seguimos viajando, porque ahora desde México nos vamos a Argentina con Claudia Ortiz. Claro que sí, Caro, claro. Vamos a ver si ya la tenemos, a ver si puede prender. ¿Se cayó? No. Ahí está, con sus trenzas maravillosas, como dice la audiencia, encendiendo el micrófono con todos ustedes. Entonces, Claudia Ortiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Clau? Hola, Dita querida, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Espero que bien. Un cordial saludo a todos y siempre un placer poder participar, poder contribuir con mis humildes y sencillas palabras. Y en esta ocasión, hablar de un gran personaje que tuvo la historia universal, defendiendo una causa muy noble. Y de por ahí quisiera pedir disculpas si al nombrar, decir no negros, como solía también llamarlo, ofende o sensibiliza. No es mi intención, sino bueno, nombrar como se decía en esa época o como el mismo Martin Luther King se refería. Así que bueno, en esta ocasión traigo al estimado Martin Luther King, un gran hombre que tuvo la historia, y principalmente su gente, a quien defendió hasta el día de su muerte. Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo uno de los más jóvenes en recibirlo, porque lo recibió con 35 años en aquella época, ¿no? Estamos hablando, en 1964, por haber luchado, ¿no?, por la igualdad racial. Y yo escribí un poema sintetizando un poco su vida y obra, también destacando aquellos aspectos que quizás no abordo en el poema, como por ejemplo que fue el máximo líder del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Dedicó su vida a combatir la segregación racial, la pobreza y la guerra mediante la resistencia pacífica, que este fue un aspecto muy importante en la vida y obra de Martin Luther King, es decir, luchar por los derechos de forma pacífica, no apelar a la violencia, y fue uno de los puntos claves de su obra. Inspirados, ¿no?, en Mahatma Gandhi, ¿no?, en esos ideales que proclamaba Mahatma Gandhi. Su presión social y su liderazgo político impulsaron la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derecho al Voto en 1965. La Ley de Derechos Civiles de 1964, por ejemplo, prohibió la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo o origen. eh, Fueron los derechos ilegales a la segregación en escuelas,
lugares de trabajo y cualquier espacio público, transporte, por ejemplo. Y el derecho real al voto en 1965 fue la ley que eliminó las barreras legales que los estados del sur usaban para impedir que los afroamericanos votaran. Hoy son 97 años de su nacimiento, 58 años de su muerte y murió a los 39 años, fue muy joven, en un atentado que sufrió, lamentablemente, que fue el 4 de abril, casualmente en el día de mi cumpleaños, 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, de un disparo mientras apoyaba una huelga de trabajadores sanitarios. Y bueno, el poema que compuse contiene lo siguiente. Un 15 de enero de 1929, un natalicio, se visualizó en la vida desplegándose. Con él, un vuelo que vivió el firmamento de su impronta sobria, manifestándose. Michael King Jr., nombre de natalicio, varón al que Atlanta, Estados Unidos, vio desenrollar la gesta de un inicio que dio lucha a sus latidos. Martin Luther King fue su sello, que bien embuido acá se imprimió, pese a la adversidad y el atropello que enfrentó, su entereza tenaz prosiguió. Un espíritu líder desenfundó a lo largo y ancho de su firme dirimir. Ideales y derechos alimentó con su porfía y significativo existir. Altruismo por su gente él sostuvo, más allá del asta de su tenacidad, porque su bandera noble sostuvo colores férreos de su efusividad. Activista aguerrido por los derechos soberanos de las personas de color, marchó aún con sus latidos de desechos sin claudicar su vasto coraje y valor. Enfrentó malezas, afrentas y ciclones que no hicieron a sus agallas desertar. Igualdad plena en todos los rincones para su gente fue su misión y su bregar. Regenerándose su ahínco motivado, fue con cada lucha sellándose aquí, para estampar y firmar bien arraigados el legado que desenvainó con frenesí. Igualdad racial, orgullo y libertad, en su discurso yo tengo un sueño, dejó impreso para que en equidad su gente viviera y no en desdeño. Justamente con porfía por blandir su empecinado ímpetu de bregar, pagó el precio de que a su existir un funeral coartará su desplegar. El 4 de abril de 1968 fue la fecha que la historia habrá de recordar con honor, pese a estar deshecha, la memoria que la habrá de evocar. Brilla y brillará su insigne legado en las veras férvidas de la posteridad, porque su vestigio de vida diseminado quedará en el espíritu de la perpetuidad. Y destaco un fragmento de su carta, de su discurso, Yo tengo un sueño. Sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Muchas gracias, Adita, un placer para mí haber hablado de Martin Luther King y haber, mencionado las grandes obras que hubo hecho en su vida. Muchas gracias, un cordial saludo a todos. Un beso enorme, felicitaciones, Claudia, hermoso. Por supuesto, tenía que estar presente Martin Luther King aquí, realmente un ejemplo, un ejemplo. Muchas gracias, Claudia. Un beso enorme.
Y ahora nos vamos acercando ya al final, así que el broche de oro hoy les toca a nuestra corresponsal y embajadora cultural, Esther Matilicani, que anda un poquito ahí con tos, así que bueno, vamos a mandarle muchos apapachos curativos desde acá y desde la audiencia también. Hola Esther, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, te cuento, primero saludo a todos, buenas tardes, abrazos para todos y al equipo, como siempre, un abrazo inmenso. Y estoy tomando el tecito con romero, laurel, para- Jengibre, miel, limón. Muy bien. limón, miel. Así que, y esta mañana me tomé la cañita con ruda. Ah, menos mal que fue esta mañana, si no ahora es que difícil seguir después, No, ¿no? tengo medio calorcito que aguantar, todavía me dura el Bueno, hace calorcito. bien para el resfrío la caña, ¿viste? Ay, Sí, 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 sí. sí, Bueno, pero viene no bien. estaba tan fuerte, así No, no que estaba, menos no es mal, de las menos que mal. preparaba yo. No, no, menos mal. Y dicen que hace bien, dicen que hace bien, así que Sí, sí. y mientras estábamos hablando, dice que hay que, yo no sé si Claudia, ahí lo escribí Se suele eh, brindar diciendo causa chumpacha, viva la Viva tierra, la o Tierra. pidiendo salud a Sí, los seres sí, queridos, claro. antes de No tomar sé la, si la Claudia sabe, si Claudia se sabe cómo se pronuncia, pero quiere decir viva la tierra. Así que bueno, aparte de lo que estamos hablando sobre los héroes de paz, en esta oportunidad vamos a hablar y que tenemos que de... lograr la paz en la tierra, se tiene que Ay, lograr. sí. Es el lugar donde vivimos. Si no, nos quedamos sin lugar donde vivir. Es así. Pero somos medios duros de cabeza. Pero viste que ahora la Pachamama nos está haciendo reaccionar con estos cambios enormes, estos cambios climáticos. En lugares donde hacía mucho frío, ustedes en invierno tuvieron 28 grados, ¿cómo es 28 eso? grados de calor, Claro, sí. tormentas Y eléctricas, ahora, o sea, tremendo. y después de Y la acá tormenta, calor que nunca hoy, se ha visto. O después sea, de la la tormenta Pachamama necesita está, paz está también. modificando. Y también en lo que se habla en la Biblia, ¿no? Los cambios rotundos que puede haber. Tremendo. Sí. Así que bueno. Bueno, vamos a hablar entonces de Nelson Mandela. Uy, qué Esto tarea. es extraído de Google. Muy bien. Y nos dice que Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Bedford, Sudáfrica. Es mundialmente reconocido por su actividad como líder activista contra el apartheid, abogado defensor de los derechos humanos y el primer presidente negro de su país. Bueno, su vida representa la resistencia contra la opresión social y la búsqueda inalcanzable de la unidad nacional. Durante su juventud, Mandela se unió al Congreso Nacional Africano para combatir de forma práctica las leyes de segregación racial impuestas por la minoría blanca. Sin embargo, la creciente brutalidad del régimen lo llevó a liderar la resistencia armada. En 1962 fue arrestado, posteriormente condenado a perpetua y pasó 27 años en prisión, la mayor parte en la dura isla de Robben Island, convirtiéndose en el símbolo global de la lucha por la libertad. Su liberación fue en 1990, marcando un inicio de transición democrática en Sudáfrica. Negoció con el gobierno en el fin del racismo institucionalizado, lo que le valió para Premio Nobel de la Paz en 1993. Un año después, 1994, asumió como presidente y en lugar de buscar venganza, centró su mandato en la reconciliación, el perdón, uniendo a un país profundamente dividido y demostrando que la paz es el arma más poderosa de la política.
Cada 18 de julio se conmemora el Día Internacional de Nelson Mandela y llevó a movilizar a millones de personas, dedicando 67 minutos de su tiempo a causas benéficas. Ese minuto representa por cada año que Mandela dedicó activamente al servicio público y a la lucha social. Bueno, existen reglas que la ONU oficializó también. Hay, por ejemplo, hay las supervidas activamente a nivel internacional por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Hay una fundación que impulsó el debate político contemporáneo con eventos de alto perfil. Esto creo que está en New York, ¿no? Y también hay una organización de eventos deportivos globales, permanentes, incluyendo la Nelson Mandela Maratón y caminatas solidarias para promover la cohesión social. Bueno, tenemos mucho más para decir, pero encontré, como siempre, hurgando en Google, como la cosecha del ruiseñor se llama. No sé de quién es, porque no tiene nombre. Y no sé si a lo mejor hecho por la IA o algo que... pero lo encontré en un apartado de Google. Y dice, naciste bajo el cielo de Beso, un 18 de julio, cuando el tiempo aún no sabía que tu nombre sería libertad. Fuiste la ley contra el muro del apartheid, el puño que abandonó el silencio cuando la brutalidad se hizo norma. 27 inviernos de piedra y rejas en Robben Island. Vendría a ser Robin, a lo mejor. No pudieron quebrar el titanio de tu memoria. Me gustó cómo estaba escrito, por eso lo saqué. Saliste al sol de 1990, no con el fuego de la revancha, sino con el lienzo blanco del perdón para pintar una nación. 1993 te coronó con la paz del Nobel y tu presidencia borró las fronteras de la piel. Hoy tu sombra es un faro que no se apaga. Cada julio el mundo te regala 67 minutos de justicia, 1 minuto de sudor por cada año de tu entrega. Tu herencia camina en las celdas que ahora exigen dignidad bajo las reglas de Mandela que prohíben la tortura. Estás vivo en los foros de Nueva York, en la ayuda que cruza el mar hacia Gaza y en el agua limpia que brota en los campos olvidados. No fuiste un hombre que venció el tiempo, fuiste el tiempo que enseñó al hombre a reconciliarse. Eso me gustó mucho. Me encantó esa parte, está espectacular. Eso me gustó mucho. Muy bonito, Esther, muchísimas gracias. Y después había algo que decía que cuando él estaba en prisión, creo que no lo anoté. Él tenía un poema. Un poema, exacto, de un autor, sí, muy conocido. Exacto. Y nos habla sobre el origen, ¿no? De cómo él estuvo tanto tiempo ahí con ese poema. Estaba muy lindo, no lo encuentro.
De la Eh, noche que me envuelve negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que puedan existir por mi alma inconquistable en las garras de las circunstancias. No he gemido ni llorado bajo los golpes del azar. Mi cabeza está ensangrentada pero erguida. Más allá de este lugar de ira y de llanto, acecha la sombra del horror y sin embargo la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Me encanta. exacto. Yo tenía las últimas frases. No importa cuál estrecho sea el portal, cuán cargadas de castigos la La sentencia. Soy el sentencia, amo soy de el mi amo. destino. Él Soy el unió, capitán. él unió todo toda su su país con el rugby y nosotros Ujú. tomamos el ejemplo de él para unir a través del rugby y además de rescatar niños en situación y adolescentes y adultos inclusive en situación de riesgo. Por eso nosotros en Argentina utilizábamos el rugby para unir también a más de 600 niños que rescatamos que estaban en situación de riesgo. Él fue nuestro ejemplo Mm, siempre y lo seguíamos claro. muchísimo. Me encantó, me gustó muchísimo Está hacer. Qué homenaje tan bueno, lindo, muy bueno. bonito, bonito. Gracias. Felicitaciones, Gracias. Esther, muy, muy bonito. Y realmente hoy es un día muy especial en esta cumbre y por supuesto que no nos podemos ir sin mencionar a Malala. ¿Cómo Ujú. no mencionarla? Sobre todo con la frase que ella decía, un niño, un profesor, un libro y un lápiz puede cambiar al mundo. Y me siento muy identificada con esta frase como profesora también. Entonces, le dediqué... Porque ella le dediqué un poema, porque ella siempre ha luchado por la educación de las niñas. Y Mm. por eso fue que le dispararon, porque luchaba para que todas las niñas tuvieran acceso a la educación. Así que va este poema ya de cierre a La niña del lápiz. La niña del lápiz. En un valle donde querían callar las voces, floreció una niña con tinta en las manos. No llevaba armas, llevaba cuadernos y el talibán le tuvo miedo a sus pasos. Le dispararon Mm. al grito, le dispararon al libro, pero la bala rebotó contra su esperanza, porque cuando educas a una niña, el mundo entero se levanta. Malala, nombre que pesa como montaña, que no se dobla aunque truene la tormenta. Enseñaste que un lápiz vale más que un fusil y que una escuela es la mejor trinchera. Hoy tu voz cruza fronteras sin pasaporte y enciende aulas donde antes había oscuridad, porque entendimos la lección. Si cae una, nos levantamos todas por la paz. Que así sea. Muchas gracias realmente a todos los presentes, muchas gracias a la audiencia y así es, por la paz nos levantamos todos y todas. Bienvenidos a esta cumbre, queda abierta entonces la Cumbre de la Paz. Los espero, Dios mediante, el día miércoles con hitos de la literatura y el jueves vamos a hablar de la paz. Vamos a tomar un tema, pueden tomar tratados, pueden tomar la paz en el hogar, pueden tomar un héroe también. La paz, el tema principal es la paz, como gusten abordarlo, ¿sí? Pero vamos a hacer de esta cumbre un verdadero monumento a la paz. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo el miércoles, Dios mediante. Que la paz quede con todos ustedes y Así sea. no se olviden de cada día pedir por la paz, porque la paz es el camino. Muchas gracias.